Ya estamos, ¿verdad? Hoy sí, tenemos poca gente, poca gente, poca gente. Bueno, mis estimados, a ver cómo estamos por el otro lado. ¿Estamos bien por el otro lado o estamos mal por el otro lado? Vamos a ver si hay algunas personas, todavía no, que me pudieran informar cómo está la audición por el otro lado. Si está bien o está mal. Y si ningún día domingo, como que se levantan tarde, mis amigos. ¿Será que alguien nos hace el favor de informarnos cómo está el tema por el otro lado? Muchas gracias, Ofelia, muy amable, le agradezco mucho. Bueno, entonces iniciamos, ¿verdad? Con pocas personas el día de hoy, yo entiendo, han de estar examinándose, ¿verdad? Hoy, ayer y hoy, exámenes, ¿verdad? Y pues a veces uno se ocupa de eso, ¿verdad? En las clases presenciales les cuento, no llegaban los chicos en los días del examen, no se acercaban, no, si estaban por ahí, no recibían clases. Entonces, a veces íbamos a dar la clase y era una de las profesoras que si no habían, si tenías 80 alumnos, si habían 10, 15, me quedaba ahí con ellos, pero sin punto visto, ¿verdad? Para que no se perdiera la frecuencia, solo para resolver dudas o cualquier cuestión. Bueno, en este caso, pues como son virtuales y como se está grabando, pues lógicamente si no lo ven ahorita, lo mirarán más tarde. Hasta ya vamos terminando semana 13 el día de hoy. Tenemos que hablar de las protocolizaciones, legislación y práctica. Y vamos con la semana 13 y yo veo la misma cantidad de personas conectadas, pero en el chat, pues sí, tenemos una fuerte cantidad. Es evidente que si no se conectan el día y la hora de clase, pues como esto queda grabado, pues es seguro que posteriormente, ya en el descanso de su casa, pues ustedes verán y oirán, o tal vez la escuchen nada más, ¿verdad? Pues hoy, según el programa, estamos en la semana 13 y entramos a platicar lo de las protocolizaciones, la ley que establece estas. Yo puse como ejemplo ayer en la clase que vi solo lo que establece el Código Notariado y la ley del organismo judicial, pero eso no es solo eso, ¿verdad? Hay muchas leyes que contemplan la intervención del notario en este tema de las protocolizaciones. La semana 14 continuamos con las protocolizaciones, solamente que en esto vamos a ver los documentos o diligencias ordenadas por la ley, dice, o por el tribunal. O sea, documentos que la misma ley o un juez ordena protocolizar. También vamos a mirar la próxima semana los documentos privados con legalización de firma y los privados sin legalización de firma. La semana 15 nos vamos a dedicar a ver documentos privados con legalización de firma en particular. Son muchos, es que cualquier circunstancia que pueda hacerse dentro del protocolo, hay personas que la hacen como documento privado de legalización de firma, obviando definitivamente lo que establece la ley, pero siempre voy a decir, ¿verdad?, que en este tipo de temas notarial, sea lo que sea, si hay voluntad de las partes, si no hay controversia, no hay molestia, no hay enojo, que esto perdura en el tiempo, en el espacio, de generación en generación, podríamos decir. Y la semana 16 que nos toca, que es la última, ver lo relacionado con los testigos. Y se acabó el semestre, a ustedes, qué tremendo, se acabó el semestre. En enero no sé si nos vamos a las clases presenciales, no se sabe todavía, ¿verdad? El mensaje del presidente de esta semana tan desalentador, porque así me pareció desalentador
o tal vez realista, ¿verdad? Posiblemente sea realista, pero para mí fue desalentador el tener que escucharlo y decir que en noviembre viene la cuarta ola, ¿ves? Y entonces, la vacuna, ¿qué está haciendo la vacuna, verdad? No es que no nos vaya a dar, ¿verdad? Con la vacuna, no, no es eso, pero ¿qué hacemos? Ayer veía yo un video de un municipio de Totonicapán en donde están todos tomando, bailando, no sé, no hay conciencia, lo que da bastante preocupación y tristeza que uno que se anda protegiendo y cuidando, pues viene otro que nunca lo ha hecho y hacerle daño a uno, ¿verdad? Pero en fin, ninguna hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios y Él sabe en qué momento. Lo cierto es que de algo estamos seguros, es que tenemos que partir, ¿verdad? No hay que decir la palabra, eso no se dice. Entonces, desconozco cómo será la modalidad del otro semestre, si tendremos que regresar a clases presenciales. En el caso que yo espero que no, porque a dar clases presenciales sí ya no regreso, pues, porque ya es más complicado, pero en virtual sí, continúo. Sí, todavía la señorita de encargada, Indira, que ha sido muy fina conmigo, antes era el Titor, el encargado de sedes, ¿verdad? Hoy ya no está el Titor, ahora se quedó la señorita Indira. Pues si ella me coloca en el listado, ahí estaré, ¿verdad? Ustedes, porque de eso depende. Pues el tema de hoy es bastante corto, van a ver ustedes que vamos a terminar mucho antes de tiempo. Ayer terminé a las 10 en punto, lo que a veces no me pasa porque los temas son largos. Hoy vamos a platicar de las protocolizaciones. Y llegamos a la conclusión ayer en las protocolizaciones de que el Código Notariado pues únicamente tiene 3 artículos que se refieren a las protocolizaciones y nada más, ¿verdad? Y hay algunas cositas ahí en uno de los artículos que como que contradice o protege el primer artículo, ¿verdad? La ley del organismo judicial también establece todos los documentos que deban protocolizarse provenientes del extranjero, nos señala los pasos y nos enseña algo muy bonito y es el ejercicio notarial fuera de la República, y en donde sí podemos ejercer notariado y sí podemos vivir muy bien de notariado haciéndolo fuera de Guatemala. El tema de nosotros, el título que a nosotros nos otorga la universidad, que ya de por sí, por lo menos a ustedes son 4 títulos, a nosotros fueron 3 títulos los que nos dieron, pero uno de ellos es el notario, ¿verdad? Y la fe pública notarial, y ahí traía a colación uno de los primeros temas de la fe pública, ¿verdad? Y recordar también un poquito y bastante, ¿verdad? Que tenemos que tener presente que la fe en sí es algo bíblico, ¿verdad? Hebreos 11:1 lo dice, que la fe, dice, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. Imagínense ustedes los que somos creyentes, independientemente de la religión que profesemos, pero que creemos en un Dios. Imagínense que esa palabra fe, que viene de algo bíblico, es delegado a nosotros los notarios. Fe pública notarial. Algunos tienen fe pública registral, otros tienen fe pública judicial. Y entonces la bendición de que de lo bíblico venimos a la carrera en sí del notario, de la profesión del notario, en donde se nos ha otorgado a nosotros por ley, se nos ha investido de esa fe pública notarial para hacer constar actos y hechos que se presencien y circunstancias que nos consten. Y en el caso que estamos platicando hoy, la fe pública se pone de manifiesto en documentos que vienen del extranjero, porque ahorita estoy hablando de los que vienen del extranjero y después voy a hablar de los que están, los que realizamos nosotros aquí. Pero ¿qué sucedió en el extranjero? ¿Qué dijo A y B en relación a un negocio jurídico? Eso no nos consta. Eso viene en el documento, viene en el tiempo, tiene que sufrir bases legales, pero ante todo debemos cumplir
lo que hoy vamos a analizar en la ley del organismo judicial, y vamos a analizar paso a paso y artículo por artículo de la ley del organismo judicial, y lo que aquellas personas que están fuera, a kilómetros, miles de kilómetros de nosotros posiblemente, quieren que se realice aquí en Guatemala. La ley nos faculta a nosotros y a ustedes, que van a ser notarios, ya muy pronto serán notarios, para poder crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones aquí en la República, voluntad de aquellos que están lejísimos de nosotros, ¿verdad? Entonces, esa bendición de tener esa fe pública notarial no la debemos pasar por alto, ni tenemos por qué atentar contra ella, perjudicarla. Cuando de por sí de eso podemos vivir, ¿verdad? Hay un dicho que dice que no se le muerde la mano quien me da de comer. ¿Recuerda? En este caso, derecho notarial, no podemos abusar de esa fe pública notarial que tenemos, porque ya de hecho es la bendición de poderlo hacer. Lo que yo he dicho siempre, dictar una resolución en mi espacio donde estoy, dictar una resolución, dictar una sentencia, es un don que no lo tiene cualquier persona. Entonces, ¿por qué vamos a abusar del puesto para retorcer la ley? Toda la vida lo he dicho. Y aquí entre nos les digo, no superan los 3 casos en donde por salvar la vida de alguien, no son ni 3 casos, son 2 casos, en donde por salvar la vida de alguien, imagínense, en 12 años de ejercicio, tal vez se ha malinterpretado intencionalmente la ley. Entonces, cuando dictan una resolución contraria a lo que tienen los jueces en las manos, eso es retorcer la ley. Igual pasa con la fe pública notarial. La fe pública notarial, tenemos que cumplir lo que establece la ley, porque aunque sea, como les dije, en 2, 3 renglones que los vamos a ver ahorita, está el tema de la protocolización, pero son 2, 3 renglones que en la práctica, y yo aquí me quedo con el punto del programa. El punto del programa está clarísimo, dice protocolización, 3 renglones, 3 artículos. Log, 4 artículos. Pero esa es la legislación, pero también nos manda la práctica, y en este caso, la protocolización en la parte práctica es donde nosotros concretizamos el tema, y a veces por pura costumbre se trabaja, pero como no hemos caído al tema de la ilegalidad, no pasa nada. Veamos entonces un poco la doctrina, lo que es protocolizar. Y dice que la protocolización, aquí lo escribí así, en mi celular lo escribí. Me parecieron bien las 2 definiciones. Dice que es el acto por el cual un notario, aquí dice escribano, pero no, nosotros estamos hablando de notarios, incorpora los documentos y actas que autoriza a un protocolo notarial, dice, que a su vez constituye una serie ordenada de escrituras matrices. Pero hay otra definición que dice acto mediante el cual el notario incorpora su protocolo. Mire, acto mediante el cual el notario incorpora su protocolo previa solicitud de parte, un documento público aplicado, y expide cuantas copias protocolizadas del mismo requiera el solicitante. Yo tengo aquí mi protocolo. Miren ustedes que como a veces doy clases en la casa de mi hija, en zona 5 de aquí de Guatemala, y los días miércoles doy clases en San Marcos, porque yo estoy de lunes a viernes allá. O ayer vine, ya no me vine el viernes, vine ayer, pero vine aquí a mi casita que tengo en Villanueva. Aquí, como tengo mi estudio y tengo mi protocolo y tengo todo, entonces para mí es más fácil mandarlo de donde estoy. Yo les voy a mandar, al terminar mi clase, con lápiz, voy a numerar, oigan, amigos, con lápiz voy a numerar las hojas por si se van todas revueltas en este asunto del teléfono. Ustedes ya las ordenan, porque ustedes son expertos en la computadora, ya las ordenan. Porque, o tal vez que con la misma foliación, tal vez lo voy a resaltar con lápiz para que vayan, vean ustedes
cómo es una protocolización, pero no se pierdan del número de orden y de folio de la hoja de protocolo y no se pierdan del foliaje del protocolo, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, esta primera definición es bastante acertada. Vean la segunda, dice, acto mediante el cual el notario incorpora su protocolo, dice, previa solicitud de parte, dice, un documento público o privado y expide cuantas copias, dice, cuántas copias, ya se perdió aquí, y expide cuantas copias protocolizadas del mismo requiera el solicitante a futuro, dice. En este temita que tengo en mi celular, yo coloqué los avisos de protocolización, de los cuales quiero platicar un poquito con ustedes. Los avisos de protocolización, todos generalmente se hacen cuando se va a dar cumplimiento a la ley del organismo judicial. Cuando los documentos a protocolizar provienen del extranjero, ahí es donde se hacen los avisos. En la protocolización de documentos guatemaltecos, como por decirles, protocolizar un acta de matrimonio, no hacemos el aviso. También les digo que en mi caso, yo al protocolizar documentos guatemaltecos siempre mandé un aviso al archivo, no sé por qué, ¿verdad? Pero se me recibió también, tampoco es malo, y eso se agrega al tomo de protocolo. Los avisos estos de la protocolización de documentos provenientes del extranjero, yo creo que aparte de todo llevan un fin, y es un control que lleva el Archivo General de Protocolos, quizás con índice de saber cuántos documentos han ingresado a Guatemala y cuántos han sido protocolizados. Este tema de la protocolización no hace a un lado el artículo 37 en relación al testimonio especial. Cuando ustedes protocolan un documento, cuando ustedes le asignan un número de escritura a la protocolización o un número cardinal, dice, ¿verdad? Desde ese momentito que ustedes utilizan una hoja de protocolo, tienen la obligación de dar cumplimiento al artículo 37, literal A de su código de notariado, no digamos el aviso trimestral que también está en el código de notariado, ¿verdad? Que se le debe dar cumplimiento. Entonces, esto es en relación a los avisos que les vamos a ver también más despacio, pero vamos al artículo de las protocolizaciones que está en su código de notariado. Si logran ver ustedes, tiene 3, 63, 64 y 65 es su código de notariado. Miremos el 63. Para empezar, así como dije ayer, que espero que no se me va a olvidar nada de la clase que di ayer, hoy con ustedes. El título del artículo 63 a mí me parece absurdo, porque dice, podrán protocolizar. Sí nos enseña 3, pero miren el primero no es podrán, el primero es una orden que nos dan. Dice, los documentos o diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley o un tribunal competente. Eso no es podrán, esa es una obligación, es un mandato, porque lo ordena el juez, lo ordena la ley. ¿Y qué pasa si desobedecemos una orden judicial? Nos vamos por un delito de desobediencia. Claro, hay sus excepciones. Las órdenes judiciales o las órdenes emanadas por un tribunal, salvo que sean abiertamente ilegales, no hay necesidad de obedecerlas. Pero en mi caso, que yo dependo de una cámara penal, de una cámara civil, de una cámara de amparo y antejuicio, de ellos 3 dependo inicialmente, y eventualmente de la Corte de Constitucionalidad en algunos procesos que no pasan por las cámaras, por lo menos en un amparo, una apelación directa, ¿verdad? Eso ya no entran a las cámaras, sino va directamente a la CC. Puede ser que yo no comparte la decisión no voy a compartir la decisión de la Cámara. Puede ser que no la comparte la decisión de la CC, y honestamente les digo que hay
resoluciones que yo digo, ¿y qué pasó? ¿Y aquí por qué? Pero ¿por qué si la ley dice tal cosa? Y empezamos, ¿verdad? Sin embargo, o sea, cumplimiento, haciendo yo la salvedad, el criterio de este tribunal de alzada es tal cosa. Sin embargo, en acatamiento a lo establecido por la Cámara, por la CC, se resuelve de la siguiente manera. O bien tendría yo opción, ¿verdad?, de excusarme, ¿verdad?, ustedes, y no conocer. Pero en este caso que estamos hablando, el 1 dice cuya protocolización esté ordenada por la ley, pero también nos vamos a otro tema en este numeral, que como es derecho notarial, posiblemente haya una orden de juez para realizar, pero posiblemente haya algún consentimiento también en donde las partes se acuerdan que yo funja como notario en determinada actividad, por lo menos la obligación de escriturar cuando ya ha sido vencida la persona en juicio. Entonces ya solo es la orden del juez de escriturar, ¿verdad? Ahí posiblemente estemos bien, posiblemente estemos bien. Tiene un llamadito, dice 122, ver el artículo 38 de la ley del organismo judicial. Lo vamos a mirar, el artículo 38 de la ley del organismo judicial, las vamos a ver. Y tiene otro llamadito, el título, que dice protocolizaciones. Dice, las protocolizaciones están sujetas, dice, al pago de 10 quetzales en timbre notarial, dice, y debe remitirse al aviso al director del Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de haberse autorizado la protocolización o referente a la protocolización de documentos provenientes del extranjero. Se encuentra en el artículo 37. Ahí como que nos deja un poco en dudas porque dice, bueno, hay que enviar el aviso al Archivo General de Protocolos de todas las protocolizaciones que haga o no. Les cuento que la práctica es otro asunto. Cumplamos mejor. Ayer les dije, bueno, miren qué les dije ayer. No, este aviso se refiere a los documentos provenientes del extranjero, porque la ley del organismo judicial dice claro, documentos provenientes del extranjero. En el 63, 64 y 65 no dice absolutamente nada del aviso. Y recuerden ustedes que esta es nuestra ley especial. En el llamado que hace o en el pie de página que coloca, sí dice del aviso, pero se refiere al título y dice del aviso. ¿Será el extranjero o será los guatemaltecos? Lo que protocolamos en Guatemala. En fin, ahí nos deja como que está pasando, ¿verdad? Vamos al segundo, en donde dice podrán protocolizarse. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Documentos privados es un tema que todavía nos toca platicar con ustedes en una clase. Y los documentos privados cuyas firmas hubiesen sido legalizadas. ¿Qué hace un documento privado con firma legalizada y sin firma legalizada, que es el 3? La firma legalizada, la función del notario es únicamente dar fe de las firmas, no del contenido del documento. Pero ¿qué pasa con A y B que suscriben un documento privado? Entre ellos, la suscripción de un documento privado es el cumplimiento de la obligación a la que se están sometiendo. Para el notario es solo legalizar la firma, pero en un proceso judicial, civil, laboral, administrativo, de familia, de niñez, si quieren, ¿qué sucede con un documento privado en esos campos? Significa para el juez que el documento tiene plena validez porque el documento está suscrito por las partes que están ahorita en controversia frente a él. No hay salvo que uno de ellos diga, no, ese es nulo o ese me obliga, esa es otra cosa, pero digamos que ahorita no va a suceder eso con el juez. El juez da lectura a lo pedido en el memorial, eso es prueba documental, la lectura, la prueba documental, y esa es la prueba documental posiblemente que le va a servir al juez para valorar lo que aquellos llevaron a la controversia o a la litis. Pero para el juez es más fácil poder resolver un proceso o poder
fallar en relación al documento privado porque tiene las firmas legalizadas. Es más difícil para el juez determinar algún hecho que se esté planteando cuando no hay firmas legalizadas, que es el primer tema. Pero miren cómo el legislador en el momento que hizo esto, cómo quiso proteger el ejercicio notarial fuera de protocolo. Yo les dije a ustedes, en un día de clase les dije, escriban un ensayo. ¿Cómo sirven los ensayos? Miren cómo les califican a uno los ensayos. Escriban un ensayo en relación a este tema del trabajo notarial fuera de protocolo. ¿Quién lo cuida? Les dije a ustedes. ¿Quién protege al trabajo notarial fuera del protocolo? Nadie lo protege. Pero miren en este tema que estamos trabajando ahorita, pero se refiere a las protocolizaciones, ¿verdad? En este tema, ¿cómo veo yo que el último párrafo del artículo 63 llegó a proteger el ejercicio notarial fuera del protocolo? Porque vean que dice, en los casos previstos en el inciso 1, dice, o sea, los casos en donde se deba protocolar los documentos porque es orden de juez, porque la ley así lo establece, el notario hará la protocolación por mí ante mí. Solito yo como notario, por mí ante mí. En el caso del inciso 2, o sea, los documentos con firma legalizada, la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento, esta comparecerá en el caso 2, pero miren el caso 3. Miren cómo ese parrafito, para mí, protegió si se cumpliera en la práctica. En los casos del inciso 3 dice, o sea, los documentos privados sin legalización de firma, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Yo veo que si en la práctica cumpliéramos este artículo 63, por lo menos el numeral 2 y 3, no tendríamos por qué andar buscando, ni yo tendría por qué andarles diciendo, escriban para que se proteja el ejercicio notarial fuera del protocolo. Si se cumpliera a cabalidad este tipo de protocolizaciones, para mí el ejercicio notarial fuera del protocolo está protegido, pero en la práctica no se hace. Jóvenes, ustedes que no sé dónde trabajen, no sé dónde ejerzan ustedes sus labores, ¿cuántos documentos privados con o sin legalización de firma ustedes han tenido a la vista? Pero si es un trámite, por lo menos los que trabajan en la SAT, digamos, ¿verdad? Los que trabajan en finanzas, los que trabajan en el sector público, tal vez en el sector privado, tal vez no me atrevería yo a involucrarme porque cada quien tiene sus propias reglas, pero los que trabajan en el sector público no le deberían dar trámite a ningún documento de tipo 2 y 3 que aparece en el 63 si previamente no se les presenta la protocolización. Esa debería ser una obligación y ustedes deberían escribir en relación a una inhabilitación, una sanción, una certificación al Tribunal de Honor cuando no se cumpla el 12.3. ¿Qué logramos? ¿Entrampar las cosas? No. Eso tiene una gran bulla ahí. Entrampar las cosas, no. Hacer más burocracia para hacer un trámite, no. Lo que hacemos es fortalecer el derecho notarial y fortalecemos el ejercicio notarial fuera del protocolo. ¿Cuánto documento privado no hemos visto? En mi caso, ¿cuánto documento privado no he visto en el largo de mi vida? En el ejercicio que hago ahorita profesional. ¿Cuánto juicio sumario de desocupación he tenido yo en mis manos? Cantidad. Todavía ayer, esta semana, tuvimos 4 sentencias de juicio sumario de desocupación y en las 4 sentencias el documento que las personas presentaron para reclamar el derecho fue un contrato de arrendamiento con firmas legalizadas. Y había una de un contrato de arrendamiento sin firma legalizada. El trámite sin firma legalizada del juez es más grande que el de con firmas legalizadas, pero ¿cómo lo fortalecemos a los dos?
protocolizando, porque miren el documento privado sin firma legalizada que necesita, previo a iniciar cualquier proceso, cualquier reclamo, a veces, no, a veces generalmente inician los procesos como pruebas anticipadas, en donde el juez debe hacer una serie de circunstancias para poder probar que las firmas que aparecen ahí son de quien dicen ser, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el juez tuviese a la vista la protocolización del tema 3? Porque en el tema 3 dice, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios en el documento. Si es indispensable la comparecencia en la protocolización, que es nuestro tema de hoy, la cosa está más fácil, porque ¿por qué voy a ir yo a firmar una protocolización si no firmé el documento privado? No, ahí sí, la experiencia del juez al momento de resolver un tema donde está involucrado este documento es mucho más fácil, porque el juez, si dice que no firmó el documento, pero ¿y entonces por qué firmó la protocolización? Amarran los dos temas, ¿verdad? En derecho penal eso es diferente por la sana crítica razonada y el tercero excluido que conocemos ahí, pero ese es otro tema, ese es el de nosotros, ¿no? Solo me vino a la mente. Entonces el artículo 63 para mí protegió el ejercicio notarial fuera del protocolo. Posiblemente no protegió el 63 toda la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que es el tema de notariado 4 de ustedes. Ahí no la protegió, pues es evidente que no sucedió, pero sí los documentos privados con o sin legalización de firmas sí están protegidos. Pero entonces lo que a ustedes les toca escribir es lo relacionado a la sanción. Con la sanción se compone el 64, dice que el acta de protocolización tendrá número de orden del instrumento, lo que le dije que va a haber dentro del protocolo, lugar y fecha. Nombres de los solicitantes o transcripción en su caso del mandato con los nombres de los solicitantes está, creo que lo deberían de ampliar un poquito, ¿va? Porque el numeral 1 ahí dice por mí ante mí, ¿verdad? 2 y 3 sí, el 2 es a favor de él, el documento, y el 3 los signatarios del documento, ¿verdad? Ahí sí. Mención del documento de diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo según la foliación, dice. Y los números que corresponden a la primera y última hoja. En este, quiero yo decirles a ustedes que al llegarles la foto hagan un análisis de este artículo, del artículo 64. Recuerden que están solos, jóvenes, recuerden que no están en la práctica, no estoy, en mi caso que yo daba clases en sede central, no estoy llevando las hojas para que hagan la protocolización, pues las llevaba, hojas recicladas les llevaba a los muchachos para que trabajaran. Ustedes están solos en su casa, entonces es cuando más asunto les deben de prestar. Yo les aseguro que al mandarles yo la foto y leer ustedes el artículo, se les va a quedar, se les va a quedar. Y recuerden que tienen un agravante, porque no tuvieron la revisión del protocolo, el análisis, digo yo, del protocolo, ¿verdad? La firma de los solicitantes, en su caso, dice, y la del notario. En el numeral 1 sería la del notario por mí ante mí, numeral 2 y 3 del 63 sería la firma del solicitante y la firma de los solicitantes, ¿verdad? Podría ser. El 65 se refiere que cuando una escritura pública se convenga en la protocolización de documentos o diligencias relacionadas con ella, dice, la cláusula respectiva contenga los requisitos de los artículos anteriores. A este tema yo creo que se refiere, ya lo vimos en una clase con ustedes, también muy someramente platiqué lo relacionado con las protocolizaciones. Este artículo se refiere a, por darles un ejemplo, no es solo eso, ¿verdad? Se refiere posiblemente al contrato de obras con protocolización de planos. Esa es una escritura pública, solo que en esa misma escritura pública se acuerda en protocolizar los planos. Esa era una de mis primeras escrituras que les pedí a los muchachos cuando les tocaba hacer su protocolo. No les gustaba porque es una escritura bastante larga, ¿verdad? Bastante extensa.
Y como ellos trabajaban en derecho notarial a mano, pues era un poquito más complicado, ¿verdad? Tanto escribir. Decía, mire cómo me quedaron mis dedos. Todavía a la fecha encuentro a mis alumnos graduados en unos buenos lugares. Están los muchachos, gracias a Dios, la mayoría están muy bien. Y los encuentro y dicen, mire cómo me dejó mi dedo, porque me ponía a escribir, decían, dicen todavía, ¿no? Pero aprendieron. ¿Cómo aprende el adulto? Haciendo. El adulto no aprende memorizando, mis estimados. No, 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 no. Salvo los que tengan mente fotográfica, ¿verdad? Pero no somos todos, no somos todos los bendecidos con la mente fotográfica, ¿verdad? No, difícilmente, no, no, no. Bueno, entonces, en esa escritura, ese contrato de obra con protocolización de planos, es elemental esa protocolización de planos. Yo ponía como ejemplo, hace 8 días que posiblemente ustedes, cuando di la clase, a ustedes oían una bulla ahí donde estábamos, ¿va? Hoy no, aquí estamos tranquilos, aquí no hay mucha bulla. Decía el joven que llegó a componer un piso, dijo, bueno, dijo, aquí se necesitan 21 metros cuadrados. ¿Seguro? Le dije, sí, 21 metros cuadrados, y vamos pues a comprar el piso. Y cuando llegó a ponerlo, fíjese que faltó 1 metro. No friegue, le dije, ¿qué tal si ya no hay? Y efectivamente ya no se encontró ese color de piso, un parecido se logró poner en el otro metro. Y saco esto como ejemplo, porque con planos, quien ofrece en el plan debe cumplir. Pero el plano, si se hace, como, oye, está el rollo, el juego de planos. Dice, ¿cuánto cuesta el juego de planos? 15,000 quetzales. Dice, 10,000 quetzales. Así cuestan los juegos de planos. Pero en el plano se especifican los metros cuadrados, posiblemente de piso, posiblemente de tapiz, posiblemente de azulejo, y se conviene en la escritura pública el color de esos pisos. Entonces el plano es indispensable protocolizarlo, porque a la hora del incumplimiento, como en el caso que les estoy contando de nosotros, pues ese era hablado, ¿verdad? Eso no era escritura, eso solo compóngalo. A la hora del incumplimiento, quien firmó la escritura debe cumplir lo que dice el plan. A eso se refiere. Lo hay de esto en la práctica, cantidad de escrituras. Hoy en día han visto ustedes en todos lados. Yo viajo de aquí de Guatemala a San Marcos casi cada 8 días, casi. Y yo veo que en el camino construcción tras construcción, y he visto ya unos lugares donde son edificios de 4 o 5 niveles los que están haciendo en nuestros propios departamentos, un desarrollo tremendo en nuestros departamentos, en nuestros municipios, un desarrollo tremendo, no digamos aquí en Ciudad Capital, ¿verdad? En donde lo que está de moda es la propiedad horizontal. Imagínense cómo hacer una escritura pública de un contrato de obra sin planos en una propiedad horizontal de 16 niveles. Es imposible, ¿no? Ahora, bueno, hay muchas demandas en relación a eso últimamente, ¿verdad? Porque las propiedades horizontales no están reuniendo los requisitos para vivir, pero ese es otro tema, ¿verdad? Es otro tema. Pero no deja de tener mucha relación ese problema judicial en donde hay personas involucradas ahorita con nuestra área notarial. ¿Quién hizo el contrato de obra? ¿Qué dice el plano? ¿Cuál es el simiente, los cimientos o el hierro que se va a profundizar? ¿Hasta dónde va a llegar la profundidad y hasta dónde le va a amarrar el edificio? Tenemos mucha relación nosotros en el tema del contrato de obra de esos edificios donde ahorita, pues que hay pleitos, ¿verdad? Porque se tambalean. Dice, imagínense, en todas partes del mundo ha habido un edificio que se ha derrumbado. Tremenda situación, y el rol de nosotros los notarios va por ahí. Tienen llamado 124, dice, este fundamento legal de la cláusula de protocolación es en una escritura pública, dice. De todos los, aquí el llamado que tiene se refiere a los testimonios,
Pero de las protocolizaciones también se extienden testimonios. En el contrato de obras, si hacemos alusión al 65, el contrato de obra es más importante, pues se extiende una copia simple legalizada, porque definitivamente no va a generar impuestos, pero no por eso deja de tener legalidad a la hora de accionar, porque puede ser que se haga el edificio en 100 millones, imagínense el impuesto, ¿va? Tendría que cubrir. Entonces, aquí en este tema acostumbramos la copia simple legalizada, pero en las protocolizaciones no vamos a olvidar el testimonio especial. En muchas protocolizaciones nos exigen el testimonio, porque eso tiene una modalidad, que lo vamos a mirar en la LOJ, vamos a ampliar más el tema en la LOJ, que el impuesto de las protocolizaciones se cubre en el documento. Original. Ahí se cubre el impuesto. Bueno, eso es todo lo que establece aquí la ley del organismo judicial en relación a lo que estamos platicando. Y entonces ya me voy directamente a lo que... A lo, vamos a ver dónde está este tema. Bueno. Estas son protocolizaciones hechas aquí en Guatemala. ¿Se recuerdan que hace 8 días platiqué con ustedes y les dije, en relación al acta de matrimonio, les dije, alguien que escriba y que diga en su ensayo que va a hacer en su tesis que va a hacer, que se debe sancionar al notario que no va a protocolizar el acta de matrimonio, que no protocole el acta de matrimonio, porque la no protocolización o la protocolización no es una obligación, es una obligación posterior notarial, pero no hay una sanción por no hacerlo. ¿Cuánto comprar terrenos, a construir, a comprar muchos, por lo menos por mi pueblo, yo he visto que están en el extranjero y compran taxis y tienen los taxis trabajando aquí? Lógico, porque lo que al regresar, que no se van a quedar allá de una vez, ¿verdad? La mayoría no se queda por allá. Al regresar tienen una fuente de trabajo, pues.
pero yo he visto que están en el extranjero y compran taxis y tienen los taxis trabajando aquí. Lógico, porque lo que al regresar, que no se van a quedar allá de una vez, ¿verdad? La mayoría no se queda por allá. Al regresar tienen una fuente de trabajo, pues todas esas personas que están por allá, lo que hacen con los familiares, 500 escrituras, por lo menos 300, o si dice 400, por lo menos notarios guatemaltecos que ejercen el notariado en el extranjero. Y vamos a ver que la LOG no es el idioma para el país a donde se quieran ir y pueden ir a hacer notariado. El notariado extranjero es rentable. Y ayer explicaba yo que en una oportunidad hice una inmovilización de bien inmueble. Yo vivo en Florida, creo que me dijo, en tal lugar, dijo, en tal estado de Florida. Y allá solo se para uno en la puerta del notario, dijo, ya le están cobrando. Y por supuesto que me pagó muy bien esa inmovilización, ¿verdad? Pero tuve oportunidad de trabajarle a muchas personas que venían del extranjero, hice un par de mandatos, de testamentos, decía ayer, que me pagaron muy bien, casi el equivalente a 5,000 quetzales, cuando yo cobraba 500 quetzales por un testamento, ¿verdad? Aquí. Entonces la ley del organismo judicial nos da chance a ir a hacer notariado a otro país, y yo ayer creo que parecí me sentí muy negativa con el grupo de ayer cuando les dije la vida ya no me alcanza para ir a hacer notariado al extranjero, porque ese era uno de mis sueños. Pero siento que el tiempo ya no me va a ayudar. La situación que uno vive es un poco tensa, ¿verdad? Aunque uno no quiera, y aunque uno tenga la fe puesta en el Altísimo, pero esa situación lo agrava. Nosotros tuvimos una pérdida de un familiar hace 8 días, político, ¿verdad? Pero como que nos cayó de sorpresa y como que no logramos salir de ese trauma que fue tan rápido por esta pandemia, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, este año yo cumplo 58 años, ¿verdad? Este año, este mes, ya me lo cumplo 58 años. Y digo, la vida no me alcanza, pero ustedes que están en el otro lado, que supongo que son jovencitos, supongo que están terminando una carrera bastante jóvenes, pueden hacerlo y pueden vivir muy bien. Estos mis amigos que están por allá dicen, nosotros solo notariado hacemos. Y estos en su momento eran los que me mandaban a mí, hacía todos los pases legales, el mandato en el extranjero, y me los mandaban para que yo hiciera todo el trámite aquí. Ese año, recuerdo, fue súper rentable para mí. Lastimosamente fue uno de los últimos años que yo ejercí notariado, porque después me empleé, porque tenía deseo de trabajar en el Ministerio Público y se me abrieron las puertas en el Ministerio Público y me fui a trabajar ahí. Por supuesto que me fui a trabajar con un renglón que no permitía el ejercicio notarial. Y de ahí brinqué aquí al organismo judicial, igual, no permite el ejercicio notarial, pero ya con el deseo también de ir terminando acá, ¿verdad? Y posiblemente sí me alcance la vida, porque ayer parecí muy negativa con todos los compañeros. El artículo 37, entonces, de la ley del organismo judicial dice requisitos de documentos, dice extranjeros. Para que sean admisibles los documentos extranjeros, dice que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español. En ese tema, en la práctica y el programa, es claro, ¿verdad?, que debemos explicar la práctica. Lo primero que yo hacía cuando venía el documento, de donde viniera, es ver si no traía nada que fuera de otro idioma. Porque con el solo sello que trajera en otro idioma, tenía yo que cumplir lo que establece el artículo 38 de la LOG, y es la traducción. Traducción se puede hacer, el artículo 38 dice, terminémoslo de leer, dice, si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado por la República.
De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento, dice, por 2 personas que hablen o escriban, dice, idiomas con legalización de sus firmas. El documento que viene del extranjero debe ser traducido al idioma español para poder yo protocolizarlo. Pero puede ser que sea un documento de un país donde aquí en Guatemala no exista un traductor jurado, entonces debemos buscar a 2 personas que sí logren saber el idioma. Ustedes estaban aprendiendo mandarín, no sé en qué paró, si siguieron aprendiendo mandarín o no, es un idioma bastante complicado y en donde Guatemala tiene convenios para becas, ¿verdad? Entonces, sí, vienen muchas personas de allá a invertir aquí con nosotros y posiblemente a estas personas les tengamos que servir, pero entonces la ley del organismo judicial nos da chance de buscar a 2 personas que conozcan y hablen y escriban el idioma, pero ahí viene el rol de nosotros en donde dice, sí, búsquelos, consígalos, que le vengan a explicar qué dice el documento, pero legalicen la firma. Legalice la firma, y este es otro acto notarial independiente a la protocolización. Legalícele la firma para que usted esté seguro que estas sí hablaban y entendían el idioma, y estas, al legalizar la firma, se sienten comprometidas a decir sí. Y ayer me pasó una cosa mera simpática. Yo estoy aprendiendo inglés en un curso que nos dan, que nos involucramos ahí con mi hermano. Pero hay una página en el internet también que enseña lo básico, ¿verdad? Pues ayer recibí una convocatoria y todo está en español, dice la Corte Iberoamericana del Sector Justicia, ahí me solicita que le ayude a llenar esta encuesta, dice. Y abro, ¿verdad? En inglés toda la encuesta, pero me da risa porque las primeras 5 preguntas, pues sí, pues básicas, yo las sabía. A la pregunta número 6 me empecé a distorsionar porque como que no conjugué bien los verbos, ¿verdad? Decía, pero ¿qué quiere decir? Pero la logré entender y contesté las primeras 10 preguntas. Eran 25 preguntas. Las siguientes 10 preguntas, en el teléfono empecé a hacer la traducción. El chiste era que tenía un tiempo para contestarlas. Y hubo una pregunta que no logré descifrar el verbo, no logré coordinar la frase y se me fue de la pantalla, ya no la pude contestar. Entonces digo, ¿qué tan elemental es saber otro u otros idiomas? Ustedes son jovencitos, por favor, no se queden solo con el español. Hay en el internet tantas plataformas para aprender. Yo veo que mi sobrinita tiene 10 años y ella controla bien el inglés. ¿Y dónde lo aprendió? En el celular, porque no tiene maestra de inglés, porque en los pueblos, recuerden ustedes que eso es bien complicado. Son raros los lugares en donde tenemos maestras que puedan enseñarle a nuestros hijos otros idiomas. Otro es importante, otros sería perfecto. Recuerden ustedes que yo tengo conocimiento de muchos abogados y notarios que son traductores jurados, no en un idioma, sino en 2, 3 idiomas. Entonces la competitividad de la calle para ustedes es grave, porque ustedes, abogados y notarios en español, no la van a hacer, pero abogados y notarios, traductores jurados en 2, 3 idiomas, sí la hacen. Aquí está el tema. La ley del organismo judicial nos permite hacer eso. Vamos a otro país, no vamos a pedir las cosas con señas, ya lo podemos decir, lo podemos hablar, ¿verdad? Lo podemos entender. Yo entiendo mucho cuando hablan 2 o 3, cuando hablan 2 personas en inglés, lo entiendo, pero yo hablar no puedo. O sea, básico, ¿verdad? Lo básico, por lo menos para no morirme de hambre en otro país. Sin embargo, quiero ir a ejercer notariado a otro lado, ¿verdad? Entonces, ustedes sí se especializan en eso. Sería, bueno, nosotros los notarios en el artículo 38 tenemos, 37 es, tenemos la capacidad entonces de escucharlo. No hablemos de otro idioma de otro país. Hablemos de mam, quechí, poconchí. En este caso, si nuestro secretario habla esos idiomas, ya tenemos a nuestro secretario para colocarlo en el documento proveniente, en el documento, ese no va a ser proveniente del extranjero, pero en el documento que vamos a legalizar, porque puede ser que legalicemos un documento privado con legalización de firma de alguien que hable mam, ¿verdad? Puede ser que lo hagamos.
El 38 dice, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán en base a los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos, dice. Aquí dice en papel sellado, pero eso nada que ver, ¿verdad? Dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Eso quiere decir que ese es un mandato general con representación o sin representación que viene del extranjero, el impuesto a cubrir. Ustedes se van a su ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos y ahí ven el impuesto que se va a cubrir, pero es un timbre fiscal de 10 quetzales. Si es un poder o es un mandato especial, el otro es general, vea, si es un mandato especial, ustedes van a ver en esa ley que el impuesto que se cubre es un no timbre fiscal de 2 quetzales. Ese impuesto se coloca en el documento original. Recuerden que el documento original queda insertado dentro del protocolo y del cual ustedes lo único que van a dar son fotocopias. En la fotocopia debe ir la foto, digamos, valga la redundancia, de la estampilla fiscal o del impuesto fiscal que van a cubrir, porque miren esto que dice abajo. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso no hayan sido cubiertos, dice, aquí solo dice, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales correspondientes. Yo diría, no solo daría aviso a las oficinas fiscales para lo que corresponda, sino certifico al Ministerio Público por una posible falsedad al momento de extender el testimonio en donde está la foto del impuesto y que si al revisar el documento original no aparecía la foto del impuesto, no aparecía el impuesto, ¿va? Y ayer, como les dije a los muchachos, recuerdo que cuando en las clases presenciales llevé mi protocolo, porque yo llevaba mis protocolos para que en fila pasaran leyéndolo los muchachos y daban media hora para que por grupos analizaran cada protocolo. Se levanta un jovencito y me dice, licenciada, mire, me dice, el artículo 38 usted lo incumplió. ¿Por qué? Le dije. Porque el impuesto fiscal correspondiente no está en este su mandato. ¿Cómo que no está? No está, me dijo, venga a mirarlo. Y fui, ¿verdad? Y revisé. Y efectivamente el timbre de 2 quetzales no estaba en el mandato. Pero ahí estaba, le dije, porque ¿cómo que no estaba? Yo estoy segura que aquí estaba, le dije, y empecé a revisar. Y efectivamente ahí estaba, con el paso del tiempo, el timbre se había caído, saber dónde se había quedado, ¿va? Pero sí estaba la seña de que estaba colocado el timbre. Preocupante, porque si en ese momento, imagínense que fue en el 2015, y me piden una fotocopia de esa escritura del 2006, digamos, ¿cómo hago por el timbre? Si el timbre se cayó, porque sí estaba la seña, pero ¿dónde consigo un timbre del 2006 para colocárselo, para dar cumplimiento a eso? En la práctica le van a pasar un montón de cosas. Y si en ese momento a mí me revisa mi protocolo y no aparece el timbre, imagínense el problema de que me voy a involucrar. Tremendo. El artículo 39 dice devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el artículo anterior, o sea, el de la protocolización de documentos, dice, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del original en que sean presentados los originales aún después de fenecidos, salvo que a juicio de la autoridad correspondiente, dice, no hayan sido determinantes para resolver lo que se hará constar bajo su responsabilidad en el expediente de que se trate y se dejará copia certificada en los autos. Sin embargo, dice, tales documentos podrán ser retirados de las diligencias voluntarias en trámite mediante razón circunstanciada, pero en tal caso el expediente quedará en suspenso hasta que sea presentado el nuevo documento en debida forma o el testimonio de su protocolización. En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad. Preocupante ese artículo. Ese artículo se refiere, a veces las personas, podría referirse un poco a eso, ¿verdad? Que las personas a veces quieren que uno den protocolo en documento, pero dice, ¿y mi documento que le traje?
y exigen el documento. Yo he tenido conocimiento que legalmente han pedido el documento, a través del juez han pedido el documento, pero aquí está clarísimo, ¿verdad? Que son casos excepcionales, pero se devuelve bajo autorización, ¿verdad? El 40 dice obligaciones notariales, no, aquí está el 40, que relaciona el 40 con el artículo ese del Código Notariado que vimos, de los avisos. Dice, los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley. Punto. Entonces, clarísimo. Solo con los documentos provenientes del extranjero, ¿va? Indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas que se refiere, así como los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de la protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión en la demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a lo dispuesto en este artículo sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. Esto se refiere que este aviso es complemento del testimonio especial y del testimonio para inscripción en los registros respectivos. El testimonio especial, dice, deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Esto sí, como que le voy a explicar bien cómo va. Dice, el testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Transcripción es bien difícil porque si el documento protocolizado tiene 10 hojas, ¿a qué hora lo vamos a copiar? Reproducción sí, porque cuando llevamos el testimonio especial, llevamos el acta de protocolización, llevamos fotocopia de todo el documento que protocolamos y la razón del testimonio especial. Eso sí lo llevamos y lo presentamos en el Archivo General de Protocolos. Igual si nosotros no estamos para extender un testimonio, el director del Archivo General de Protocolos se lo puede extender a cualquier persona. Muchas veces nosotros cuando nos piden un testimonio, pues cobramos, ¿verdad? Ustedes cobramos, bueno, ¿cuánto es por extenderle un testimonio? Yo creo que menos de 300 quetzales no podríamos cobrar. Sin embargo, el Archivo General de Protocolos sí. Allá se van a pedir una fotocopia y les cobran, creo yo que ahorita todavía 25 centavos por fotocopia. Es mucho mejor, ¿verdad? Aún sea un quetzal por fotocopia. Si son 10 de las que se compone el testimonio especial, son 10 quetzales los que van a pagar las personas. A diferencia de nosotros, pues tenemos que entregar un testimonio, ¿va? El artículo 42 dice, régimen especial, lo presentado en este capítulo no es aplicable a los documentos que se rigen por reglas especiales. El 43, la actuación notarial en el extranjero, está reformado por el 6490. Y ahí, en este tema, también le permite a los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando no sean notarios, dice, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten. A estos les da facultades, no siendo notarios, ¿verdad usted? Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple. Ahí está el tema inicial, ¿eh? Ejercicio notarial en el extranjero. De ahí el 44 no tiene ninguna relación con nosotros y en este caso entonces lo que me resta a mí decirles a ustedes es de que el ejercicio notarial lo podemos hacer en el extranjero. Muy bien, entonces vamos a leer algunas preguntas que tengo aquí. Excelente día, ya al 100 para recibir, dice. Los 3 artículos del Código de Notariado ya los explicamos, Ofelia, 63, 64 y 65, 37 al 44, dice Henry. Henry me ayuda, muchas gracias, Henry. Vi que esta joven ahora la media subió, dice. Sí, esta joven, la media de vida subió, yo me siento joven optimista, como fue con 62. Ay, tan linda. Sí, ¿verdad? Usted tiene razón, pero fíjese que yo pienso que estoy desde ayer, bueno, no desde ayer, ¿verdad? Hace 8 días, no sé si se dieron cuenta cuando les... No, yo pienso que no, ¿verdad? Porque toca la del payaso, ¿verdad? Reír cuando uno está triste, pero esta situación que sucedió en la familia no había sido toda la familia, es mi familia política, ¿verdad? Pero creo que a todos nos dejó
apesadumbrados, nos dejó un poco negativos, pienso yo, aunque yo tengo mucha fe en Dios, ¿verdad? Tengo mucha fe y eso me ha sostenido, pero tiene que pasar esto, porque se puede uno afectar. Yo trato de comer bien, hago ejercicio, hago mucho ejercicio, pero también tengo enfermedades, ¿verdad? Que en mi mismo trabajo ha permitido tenerlas. Y controlada, ¿verdad, Ofelia? Pero siempre va a estar uno preocupado. Pero muchas gracias por sus palabras, Ofelia, le agradezco mucho. Y miramos en el chat si no hay ni alguna pregunta. Muchas gracias, Jorge. Estamos bien. Jóvenes, en sí, estas son las protocolizaciones y espero que me las hayan comprendido, que me las hayan entendido, pero si hay una dudita en relación a las protocolizaciones, no se preocupen, que hoy sí aquí estoy en mi casita, voy a agarrar el protocolo a la tarde, lo voy a resaltar más mi foliado, si es posible voy a numerarlo para que ustedes lo tengan y van a ver cómo es una protocolización, aunque creo que ya les mandé una la vez pasada, pero vamos a mandar otra. Voy a mandarles un documento proveniente del extranjero y uno guatemalteco. Espero les vaya bien en su examen. Si tienen duda, me preguntan. Ya saben que entre 8 días se están examinando. Si no quieren preguntar en el chat, porque a veces en el chat nos callan, ¿verdad? Pero ya se controlaron mis muchachos porque les dije, si están molestando, me voy a salir. Y ya ven que los ayudo un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda a título personal? Me escriben en el teléfono ahí y ya los voy orientando. No les respondo la pregunta, pero los puedo orientar. Oye, gusto de saludarlos y como les dije, iba a terminar antes para que hagan su examen y nos vemos en 15 días entonces. Sí, saludos, cuídense bastante. Sigamos adelante con la fe puesta en el Altísimo. Saludos.